El miércoles fui uno de los privilegiados que consiguió entrada para ver el documental de Miguel Rix. Se llama Yerma. Sí, Yerma, como la tierra quemada, como la sesera de nuestros políticos, como la valentía del español. Yerma como la ganancia de pescadores, como la de los agricultores y ganaderos. Perdón. Yerma como ya cada vez nuestra tierra, cada vez más. Yerma como nuestra España amada. En mis vídeos hablo de España y la defino siempre políticamente. Estado, socialdemocracia, nación, ya sabes, esos palabras. Pero la mejor definición se la oí a Miguel Reix. España es la tierra que labraron nuestros abuelos, nuestros ríos, nuestros valles. España es el privilegio que heredamos del sudor de nuestros antepasados y la obligación de heredad mejorada a nuestros hijos. O al menos así debería ser. Cuando terminó la guerra civil, el régimen naciente se forjó en la legitimidad de la guerra para su institución. Era una forja demasiado común en la historia y además aceptada. He ganado la guerra, tengo todo el derecho del mundo a instaurar el régimen que me plazca. Así de sencillo. Hoy esa idea parece estar discutida, pero como todo fue y es cierta, nació de la realidad política. En aquellos años era una realidad aterradora. Hambre, miseria, miedo y muerte. Y uno de los dos bandos acopió esa materia física y esa materia social y la sometió a su poder. Acabas de oír la definición de una dictadura. El poder, que nace de una gran necesidad y de un conflicto irreparable. Algunos hoy en día aún confunden ese poder con libertad. Y es crónico, créeme. Jamás lo entenderán porque los hombres salimos del error, pero la confusión te nubla la vista a la salida y te mantiene siempre en la negación de la realidad. Lo que debió ser la conversión de la verdad política en libertad, lo quemó la guerra. Quemó ese anhelo y trajo un nuevo régimen de poder con la energía de algo nuevo y que tardó 40 años en desgastarse. Y otros 45 agónicos años más hasta que muera del todo si lo consiguiéramos este año. Pues lo creas o no, seguimos en el mismo régimen. La Transición española no consiguió la ruptura democrática con el régimen de Paco el del Ferrol. En su lugar, regaló a los frustrados españoles una transición a una reforma de lo establecido, que le daría nuevos aires y le daría un empuje de energía que aún seguimos consumiendo. Pero con todo morirá, y por ley acabará si no lo remediamos con el paradigma que empezó. Necesidad y conflicto depende de su intensidad, será preocuparse o incluso hambre y miseria. Quiera Dios que no vuelva a ser miedo y muerte. Hoy la sociedad civil española va despertando y ya conoce estos elementos cognitivos de la política y del régimen. Sabemos que la libertad de un pueblo solo se sustenta sobre la verdad política y por tanto, verdad política es sinónimo de libertad. Ahora te toca pensar a ti en la calidad de la verdad política actual de España. Pregúntate si nuestro sistema es legítimo, si nuestras instituciones son honradas y honrosas, si nuestros políticos son sinceros, si son representantes, si las leyes emanan del pueblo o vienen de instituciones de poder interesadas. Pregúntate si tu sector, tu economía, tiene necesidades, si hay conflicto en tu sector. Si como creo te has contestado de la forma que creo, el resultado solo es uno. España no goza de libertad política. Por tanto, ya no es que no seamos libres estructuralmente, sino que ese paradigma impide que nuestro sistema sea una democracia y ni siquiera un Estado totalmente garantista. Es solo con este razonamiento sobre la realidad política cuando entenderás que lo que actualmente vivimos es la reforma y por tanto
la continuidad del régimen que se instauró en el año 1939. En 1978 el régimen ya no tenía energía de contención y dejó aflorar el conflicto somatizado que cayó durante 39 años, y al aflorar el conflicto surgió la necesidad. Ante una sociedad que no padecía grandes necesidades económicas, empezó a reivindicar unas necesidades que jamás se propuso la nación española. Y toda la sociedad pedía libertad. Supo entender que ante tan poca necesidad, el conflicto social se sofocaba con representación democrática, es decir, con la autoridad de la nación en el Congreso. Con esto suplantando al poder del Estado emanado del ejército. Y así debió ser, aunque la realidad fuera otra. Los poderes, las familias poderosas de la época, que sí entendían la contienda del momento, coligieron que solamente la representatividad tenía fuerza y energía suficiente para acabar con lo poco que quedaba de la casa de Paco, el del Ferrol, y dieron el golpe maestro. Una reforma al régimen, unas pinceladas sobre la ley fundamental del reino, llamándola Constitución, y continuar con la división de funciones fingiendo que es separación de poderes. Y es así como las familias de la época podrían repartirse varios partidos confeccionando un estado de partidos con una pátina de buen rollo, de libertad, que emularía esa libertad que nunca llegó a ser constituyente. El milagro no fue la transición. El verdadero milagro fue como una élite mortecina y agotada supo renovar energía para que el movimiento nacional dure hasta hoy. Todo sigue igual. Los mismos son quienes mandan, y ante el crecimiento de sus familias y el de la corrupción inherente al sistema de partidos, después de la lagra que sufrimos del terrorismo, que dejó España con miedo somatizado, los recursos de esta vieja y quieta España se agotan y los restos de aquello que pudo ser descansan sobre una tierra yerma. ¿Y dónde está entonces la esperanza? La esperanza está en el fin de la cobardía de los españoles, en la decisión futura de querer buscar la verdad política. Una verdad política que propicie un campo nuevo de libertad política, que desparasite esta realidad bubónica, esta peste lucrativa y ciega de poder. Cuando el español mire a la política desde la necesidad y la atenúe, el conflicto se esconderá en los patios de las familias del poder y comenzará un nuevo régimen con nuevas energías. Apúntate.